Bueno, vamos a dar continuidad. La verdad es que hemos tenido una mañana muy interesante. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo. La segunda mesa del día da continuidad a la temática que veníamos trabajando, que es corporalidades en las artes. Así es que nos seguimos enganchando. Es muy lindo ver cómo este congreso siempre va despertando más y más inquietudes y va profundizando en las temáticas. La primera presentación que tendremos lleva por nombre Dispositivos sobre el cuerpo en el proceso formativo en educación superior en danza, disciplina o violencia, que nos presenta Nelly Joanina López Goizueta, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Bienvenida y adelante. Hola, muy buena tarde. Bueno, primero daré lectura al resumen de mi ponencia y voy a hacer un análisis curricular sobre las licenciaturas en 3 escuelas a nivel superior en la Ciudad de México. ¿De dónde parto? De la propia experiencia al haber estado dentro de una de estas instituciones y la violencia vivida, recibida, encarnada en mi cuerpo y cómo mi cuerpo puede dar voz a otros cuerpos. Entonces, doy inicio a esto. El currículum en educación superior en danza en México enfatiza en materias prácticas como técnicas, talleres, acondicionamiento físico y prácticas escénicas, dando poca importancia a asignaturas en torno a temas de la conciencia corporal, el cuidado de este y el necesario descanso. Porque a veces parece que el descanso es como innecesario, dado que somos máquinas reproductoras de movimientos, entonces el descanso es casi un insulto pensarlo en escuelas superiores. El cuerpo es el instrumento, herramienta, objeto de trabajo de las diversas formas que se le llame, objeto de trabajo de un bailarín. Sin embargo, su cuidado no se encuentra en el currículum oficial ni en el entrenamiento cotidiano en las escuelas consideradas en este estudio. Algunas justificaciones son que es necesario disciplinar al cuerpo para ser profesional, aunque ello implique lesiones temporales y o permanentes, inseguridad, baja autoestima, problemas de adaptación, dietas rigurosas con nutriólogos de las mismas escuelas, homogeneizando los cuerpos, normando los cuerpos, adecuándolos a las necesidades de las instituciones. La violencia física y psicológica ejercida por las instituciones se naturaliza al considerar que el dolor, el sufrimiento, las lesiones son parte de la experiencia y formación. Desde ese discurso, el currículum oculto, aclarando que el currículum oculto tiene que ver con estas prácticas que se normalizan dentro de las instituciones y no forzosamente tienen que ver con el beneficio o una formación adecuada a los estudiantes. Entonces con esa aclaración, desde este discurso el currículum oculto prioriza la enseñanza desde dispositivos disciplinarios, retomando dispositivos de DELES que a su vez hacen este ejercicio de poder, de las líneas de poder, retomando Foucault, y cómo estos dispositivos disciplinarios van justificando estas violencias ejercidas en lo cotidiano. Entonces, se prioriza la enseñanza de estos dispositivos disciplinarios que crean cuerpos dóciles, produciendo y reproduciendo técnicas, coreografías, sin trabajar la conciencia y el cuidado del cuerpo. El cuidado de sí, desde una perspectiva Foucaultiana, habla de la práctica comprometida hacia uno mismo, una misma, partiendo de las propias necesidades, no desde las necesidades sociales, inhibiendo así la anatopopolítica sobre los cuerpos. En este estudio se identifican varios retos, principalmente se necesita
el compromiso, lo que hablábamos desde la conferencia magistral, las otras mesas, de la comunidad docente, de los estudiantes, de los administrativos y toda la comunidad que rodea, tanto estudiantes, docentes, etc., es decir, de la sociedad, en torno a un proceso más respetuoso con los cuerpos de los jóvenes y las jóvenes. De otra forma, el panorama muestra egresados uniéndose a las filas del proletariado de la danza en un sistema capitalista de explotación, ejecutando movimientos mecánicos, aceptando tratos indignos en las compañías que los contraten, maltrato, justificando y ejerciendo una fuerte exigencia y frustración hacia sí mismos. Y bueno, parecía que no hay como una salida si solo se sigue ejerciendo desde el proceso de enseñanza-aprendizaje una línea vertical, una línea rígida en el cumplimiento del currículum oficial, pero bueno, de ahí tenemos varios espacios reflexivos. Este es uno, que es un gran respiro a la formación dancística en un aspecto formal, no informal, como talleres, cursos, etcétera, sino ya para egresar como licenciada, licenciado. Entonces, me gustaría que pasáramos a las diapositivas que presenté sobre... Acá está, pero si no, le hice ese ratito hacia arriba. A ver, ahí está. Vamos gracias, a estudiar 3 escuelas: la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campuello, que es donde yo estudié, y cada una comprende diferentes carreras. Entonces, bueno, la primera, en la Nelly Gloria Campuello, tienen un tronco común y subrayé de color azul o verde las materias que considero, por el conocimiento que tuve al cursar en la licenciatura, puede generar un proceso reflexivo de autoconocimiento, de cuidado hacia el cuerpo. Y las que están subrayadas en moradito rosa son las que siguen enfatizando esta práctica, este taller, esta práctica, este proceso disciplinario, pero más desde la producción y no de la reflexión. Bien, entonces aquí tenemos materias como psicología del movimiento, que como lo decían en mesas anteriores, aquí desde la psicología, cómo yo estoy ejerciendo, ejecutando este movimiento, anatomía funcional, kinesiología, sobre todo porque en estas asignaturas se presta más al estudio del cuerpo. Ya no es solo poner los zapatos, las zapatillas, las mallas, sino cómo funciona el cuerpo, desde la mecánica hasta su propio funcionamiento. Entonces, bueno, como teniendo un carácter optimista, esas materias pueden funcionar. Bien, aquí pasamos en la licenciatura en danza contemporánea. Tenemos materias de prácticas escénicas de primero a octavo semestre. Entonces ahí está fuertemente. Todas las demás materias las dejo pasar porque enfatizo más en prácticas, técnicas y las que tienen que ver con el cuidado del cuerpo. Pasamos a danza folclórica en esa misma escuela y encontramos de nuevo prácticas escénicas de primero a octavo semestre. Bien, puedes subir un poquito porque están pisándose las diapositivas. En la misma, gracias, vale. En la misma Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campuello también tenemos técnicas prácticas. Ahora vamos a pasar a la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Ahí está. Aquí tenemos en rosa de nuevo las materias prácticas, que sería práctica profesional, práctica escénica, práctica experimental, y de nuevo encontramos abajo kinesiología, lenguaje del movimiento, pero es como, ok, un lenguaje, pero no hay como un cuidado en sí. En las mismas materias de anatomía enseñan todos los sistemas, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, bla, bla, pero ¿y cómo se relaciona esto con el cuidado? Bueno, aquí regreso a la escuela, pasamos a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, la que se encuentra en el CENART. Y bueno, hay danza clásica para que egresen como docentes, y en estas mismas licenciaturas, esta de rosa, técnica, técnica, práctica, técnica, técnica, y
2 materias de kinesiología en toda la carrera. Y hablando que kinesiología tiene que ver más con la mecánica del movimiento, pero bueno, nos puede llevar un poco más al cuidado. Luego tenemos igual danza clásica, pero ya para ejercer como bailarín, y en rosa está práctica, técnica, práctica, técnica, técnica, práctica, etc. Y hasta abajo las 2 verdecitas azules, kinesiología. Pasamos al mapa curricular de la licenciatura en danza contemporánea, y de nuevo en rosa, técnica, técnica, práctica, escénica, etc. Y bueno, ahí subrayé de color, bueno, pues más verde, que hay una materia que es conciencia corporal. Esa es la primera licenciatura en donde hay una materia que se llama conciencia corporal. Y bueno, abajo ya kinesiología. Y para finalizar, entonces tenemos la licenciatura en coreografía, en donde ya como es el proceso de creación coreográfico, pues ya no hay tanto práctico y técnico, ya pasamos más a elementos de kinesiología, claro, porque entonces va a haber un proceso de creación y dirección, y bueno, sí se necesita justificar el uso del cuerpo, pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Que hay un disciplinamiento y un entrenamiento muy fuerte dentro de las escuelas nacionales. Y repito, esto al ser un primer acercamiento me permite vislumbrar cómo hay un descuido a la herramienta principal con la que se están ejecutando estos procesos formativos, que es el cuerpo, que como lo decíamos en la inauguración, bueno, lo mencionaba, con el cuerpo despertamos, con el cuerpo comemos, con el cuerpo estamos aquí, ahora, con el cuerpo vamos a hacer el resto de nuestras vidas, independientemente de las transformaciones que tengan o no, las prácticas en las que participemos con él, pero no hay un ejercicio de concientización del cuerpo. ¿A dónde voy con esto? Bueno, Michel Foucault dice que el cuidado del cuerpo nos puede llevar a escuchar nuestras propias necesidades y a partir de eso hacer un cultivo de sí, el cuidado de sí, el cultivo de sí, un ejercicio responsable de cualquier práctica que llevemos a cabo con nuestro cuerpo. Entonces, por eso mi título es violencia, es disciplinamiento o violencias, o disciplinamiento y o violencias, ¿no? Porque en nombre de una práctica profesional, pues no se puede dejar descansar el cuerpo. Y bueno, como continuidad a esta investigación, pretendo hacer entrevistas a profundidad a docentes que han acompañado a estudiantes en levantar denuncias a sus propios profesores por lesiones que han tenido, por ser forzados en participar en prácticas escénicas, en funciones, porque si bien hay una jornada aproximada de 7 horas, también el resto del tiempo libre se utiliza para seguir ensayando o tener funciones. Un bailarín en este tipo de escuelas tiene un entrenamiento como un deportista de alto rendimiento, a diferencia que en estas escuelas no se da un espacio de descanso y eso genera lesiones, pues pueden quedar permanentes. Según también el tratamiento, porque dentro de los estudiantes está el nerviosismo de si falto a ciertas materias prácticas me voy a ir atrasando o me van a reprobar, y ya no importa si estoy lesionado, yo tengo que ir a la clase o tengo que ir a la práctica o a la función para que no me reprueben, y en ese caso si hay una prioridad del cuidado al cuerpo, entonces se toman represalias en este tipo de escuelas. Claro, entonces de ahí esta tesis que sostengo, ¿no? De cómo desde un proceso disciplinario pues se normaliza y se ejerce la violencia de los cuerpos sin importar el resultado. Ahora, ¿a dónde voy para ir cerrando? En la sociedad en la que vivimos no importan las personas, no importan los cuerpos, las emociones, lo que se necesitan son personas que vayan reproduciendo, que no paren, que sean productivas
Y eso no solo aplica a otro tipo de licenciaturas que podrían estar más cercanas a la industria, etcétera, sino este tipo de vida aplica a cualquier profesión. Y entonces, en este caso, hablando de la danza, pues es bailar, bailar sin descansar, sin tomar aire, porque el bailarín debe ser productivo para tener este carácter profesional, pero sobre todo porque nos insertan dentro de este mismo sistema capitalista. Entonces, aunque los cuerpos se lesionen, se rompan, o como lo decía en la conferencia magistral, o por la edad o la forma del cuerpo, entonces dejan de insertarse dentro de las posibilidades de ejercer como bailarina. Entonces, bueno, pues el maestro o da a su otra actividad, la mayoría de los que egresan no ejercen como bailarines por todo este proceso de violencia, sino también por ese hartazgo de las líneas de poder que atravesaron sus cuerpos, acaban dedicándose a otra cosa, a dar clases de yoga, pilates o bien a cualquier otro tema. Y bueno, con esto cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la segunda presentación, la corporalidad sistémica de la bailarina de ballet clásico, que nos presenta Jessica Patricia Aguillón Núñez, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gracias, muy buenas tardes. Primero quiero de verdad, estoy muy agradecida. Primero por el recibimiento de los maestros Sergio e Israel Cázares. Han sido unos días, una estancia muy interesante, muy amena, muy amorosa. Y también que este congreso no me haya encontrado una vez más con mi maestra Cristina. Y también las maestras, los maestros que están en esta universidad. Yo tenía mucho gusto de venir para acá. Y también a ustedes, comunidad estudiantil, que me siento como en cariño porque parece que están aquí los estudiantes de la UACH. Yo trabajo precisamente en la UACH, en la Facultad de Artes, y desde el 2023 estoy ya formando parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, yo ahorita estoy estudiando mi doctorado en Educación, Artes y Humanidades. Y pues como se comentó aquí, yo voy a hablar sobre el ballet clásico. Voy a hablarlo porque ha sido mi entrenamiento desde muy niña, mi salvación y también mi estilo de vida. Si me permiten, voy a leer y comienzo. Esta ponencia está referida a la necesidad de una conciencia corporal sistémica para la bailarina de ballet clásico formada por la Escuela Cubana de Ballet. Las artes escénicas trabajan con el cuerpo del actor o bailarín para la expresión artística en escena. Este cuerpo es elemental y fundamental para la creación artística de dichas disciplinas. Pero, ¿de cuál cuerpo hablamos? Resulta ser que en el ambiente del ballet está la conversación y en el diálogo dentro de la clase el cuerpo. El cuerpo visible, el cuerpo que se observa y que a crítica del maestro puede corregir o aumentar la calidad del movimiento estructurado que tienen las escuelas de ballet. Todo se centra en este cuerpo visible, con una cara externa, como lo menciona en su concepción del cuerpo el filósofo Arturo Ricoboglio, que de hecho es mi director de tesis, donde se definen las líneas corporales que gracias a su entrenamiento y esfuerzo físico son infinitas, volátiles y que cruzan el salón de ballet o escenario para transformar el espacio e interconectar con otros cuerpos y sobre todo con los cuerpos simbólicos y espirituales de los demás. Recuerda Juan David Nacio haber asistido con su amigo Serge Leclerc a una función de ballet, La Siesta del Fauno, 2022. Su impresión de los cuerpos físicos de los bailarines refiere a esas líneas trazadas por ese cuerpo en movimiento con música de Debussy. Lo cita: la pierna parecía trazar con la punta del pie una escritura deslumbrante de la edad. Cierro.
Desde la óptica a este arte escénico puede ser un primer encuentro con el ballet y a partir de ella dar la bienvenida a los demás sistemas sensoriales de nuestro cuerpo visible e interior. Pero antes de adentrarnos a los diferentes cuerpos de la bailarina de ballet, acerquémonos a la danza misma. Dentro de la conferencia virtual de la historiadora de danza Lucia Chini-Broster, inició en aquella ocasión por subrayar el concepto de ballet citado en el diccionario Oxford de danza edición 2010, que dice lo siguiente: ballet, una forma de danza teatral académica occidental basada en la danse de corps y generalmente presentada con elementos de música y diseño para crear un efecto dramático o lírico. Estrictamente hablando, el término ballet solo debería aplicarse a obras basadas de la danse de corps, la escuela de danza, y las posteriores permutaciones de la forma académica. Pero con la enorme fertilización cruzada de la danza en el siglo XX, el término adquirió un significado mucho más amplio y ahora se utiliza con frecuencia para describir una amplia gama de danzas teatrales no basadas en el estilo clásico. Además, también está el neoclásico, que es un estilo de ballet clásico del siglo XX, ejemplificando por las obras de Balanchine. Se basa en la técnica avanzada de la danza imperial rusa del siglo XIX, pero la despoja de su narrativa detallada y de su pesado marco teatral. Lo que queda es la danza en sí, sofisticada pero modernamente estilizada, conservando la estética de las zapatillas de punta, pero evitando el drama elaborado y la mímica de los ballets narrativos completos. No sé si les llegó a la mente alguna de estas obras. El ballet lo hemos conocido ya sea por la televisión, en las revistas, en vivo y pues ahora también las redes sociales. De alguna manera ha tenido contacto contigo, con ella, con él, y recuerdo que se acercan a mí cuando se enteran de que soy bailarina de ballet y confiesan: siempre quise de niña que me metieran a clase de ballet. ¿Sí o no? O algo más íntimo: yo siempre quise estudiar ballet y ser bailarina en mi vida. Y en mi vida el ballet llegó para quedarse en esta y en mis 6 vidas más. Pero en esta primera relación el ballet fue más allá y me ofreció una forma de bailarlo académicamente, un ballet pensado en un cuerpo específico desde La Habana. Fue Alicia Alonso y los hermanos Alonso, Alberto y Fernando, quienes por los movimientos civiles y después de la Revolución Cubana migraron a Estados Unidos en las primeras décadas del siglo pasado. Ahí para recordar tantita historia de danza, para formarse profesionalmente en el ballet. Esa oportunidad que tuvieron al estudiar con los mejores maestros de la época y en espacios que eran ideales para el crecimiento de esta danza clásica, llevaron a formularse al ballet clásico pensado en la gente de su isla. Creo que aquí puede figurarse un encuentro significativo de ballet con un cuerpo en específico, el cuerpo latinoamericano, con sus capacidades y sus necesidades. Después de un arduo trabajo metodológico de Alicia y los hermanos Alonso, se creó una nueva escuela de ballet, diseñado para este cuerpo latinoamericano venido de las mejores escuelas de ballet del mundo, como la rusa, la inglesa, la francesa. Alonso 2004. En su regreso a Cuba se fundó formalmente la escuela y la compañía de ballet llamado Ballet Nacional de Cuba, que hasta el día de hoy es una de las mejores compañías del mundo por su nivel técnico y artístico. Las características y elementos teóricos de esta escuela están establecidos desde sus inicios. Abro cita: la formación de un bailarín clásico necesita de una compleja estructura de enseñanza que integre los aspectos de la cultura general y teóricos. Cierro, González Rodríguez. El ballet es un ámbito profesional que conlleva muchos sacrificios y esfuerzos, como en otras carreras, por supuesto, solo que además del intelecto, la corporalidad del individuo está comprometida y con ello su cuidado y su mantenimiento. Esta escuela cubana de ballet tiene una duración de 8 años la carrera, para formalmente graduarse. Para una mayor asimilación de la técnica se recomienda que inicien sus estudios a temprana edad. Adivinen a qué edad se recomienda. 8 o 9 años de edad.
es el ideal para iniciar este bello mundo del ballet. El estudio de la técnica es la columna de la formación como bailarina profesional. Sin embargo, queda una dimensión del cuerpo de la bailarina que casi no se refiere, sobre todo en la etapa de formación profesional, y es el cuerpo interior. La formación profesional está más interesada y ocupada en la asimilación de la técnica, desarrollar dicha disciplina y en una apropiación de este estilo clásico. La conciencia completa del cuerpo queda en pendiente. Aunque la técnica del ballet clásico, en especial escuela cubana, ha alcanzado niveles de calidad muy altos y por ello, después de 2 siglos, se observa el ballet clásico como una de las artes por excelencia, hay un factor importante que cuestiona a este bello arte. La mayoría del tiempo y atención se refiere a la técnica sobre el cuerpo físico del bailarín, dejando en segundo término sus demás categorías como espíritu, emociones, pensamiento, cuidado personal y psíquico. El bailarín reconocido Isaac Hernández comenta en una entrevista que, abro cita, hay días que con el simple hecho de terminar la clase, de principio a fin o terminar la barra, ya logré un proceso importante porque todo estaba en mi contra, mi cuerpo y mi mente. Lo expresó muy cartesiano, por así decirlo. La fragmentación del cuerpo del bailarín lo aleja del cuerpo sistémico que beneficiaría la vida integral y en armonía. El estudio de esta problemática contiene sobre todo a las futuras generaciones de estudiantes de ballet clásico. Aquí en el auditorio hay estudiantes que se entrenan con ballet clásico. ¿Pueden levantar la mano? Okay. Y con ellas a los maestros que llevan de la mano a jóvenes con grandes aptitudes para una carrera profesional. La ayuda de la filosofía, en especial de la filosofía del cuerpo, construye una forma de conocer y entender el cuerpo de manera integral, colocando todas las categorías corporales al unísono, dando un soporte más amplio al cuerpo físico, donde recae la técnica del ballet principalmente. El ballet clásico es una disciplina que incluye al movimiento del cuerpo. Si este cuerpo se empieza a ver como un cuerpo formado integralmente, ayudará en gran medida a las artes escénicas y teatrales. En este punto quiero aclarar, antes de continuar con la filosofía del cuerpo aplicado a la investigación que estoy haciendo, que esta reflexión no es estar en contra con una postura, o una negativa a la técnica de la danza, hacer a la mala del cuento o dejarle caer los malsabores que puede tener el ballet, solo a ella. Cabe mencionar que esta investigación doctoral parte de que es el bailarín o la bailarina que por su destreza, disciplina, trabajo, su cuerpo responde de manera orgánica y bondadosa, entre paréntesis, resiliente, a tal grado que se convierte en un poseedor de saberes artísticos, kinestésicos, técnicos. Pero si además de eso se sumara la filosofía del cuerpo a este gran trabajo de la bailarina, se podrán alcanzar niveles de conocimientos ontológicos, axiológicos, físicos, espirituales, que convergerían en todas las categorías de este cuerpo que hace ballet. Las categorías que se han definido para su estudio en esta indagación se les ha nombrado esferas corporales, que se proponen para una corporalidad sistémica de la bailarina, y las voy a enumerar. Las primeras son las interiores del cuerpo, como alma, emociones y sensaciones, que es el cuerpo vivido, espíritu y creencias, cuerpo regulado, intelecto, pensamientos, el cuerpo pensado, el cuerpo disciplinado por el ballet clásico, aquí es donde entra la técnica en el cuerpo del bailarín o de la bailarina, el cuerpo de la sociedad moderna y pues el exterior del cuerpo físico. Como objetivo principal de esta investigación es desarrollar un concepto del cuerpo sistémico para aportarlo a esta enseñanza del ballet y así potencializar a la persona, al individuo y a la corporalidad de la bailarina de ballet clásico. Expandiendo las fronteras de la danza y del ballet en específico y a través de tratar de conocer y entender el cuerpo que somos, que lo explica de la mejor manera David Le Breton, podemos llegar a cruzar con el pasaporte
balletómano, dicho de la manera más coloquial, a sacar al ballet de esa visión imaginaria, pero tampoco, no tan imaginaria, de los estándares de teatros, auditorios, música clásica, elegante, sofisticado, no sé qué vaina, pero se ve bonito. ¿No les dolerán los pies a estas pobres muchachas? Se me hace muy aburrido. ¿Por qué a lo mejor vamos al cine? A otra propuesta, como el de conocer un poco su historia, su paso por países donde no tiene origen, pero que la idiosincrasia particular de cada región lo ha sellado con esos matices de cada ciudad o país. Si bien el ballet que se realiza en México tiene una gran influencia de la escuela cubana por las escuelas y universidades que toman su método como programa académico, escuela rusa e inglesa por el acceso a cursos particulares también. Tiene un gran peso e importancia como estilo de vida aquellas niñas o señoritas jóvenes que hacen del ballet clásico su vida y las demás de sus esferas giran en torno a él. Pensadores del siglo pasado han contribuido a esta propuesta en busca de un apoyo integral a la corporalidad sistémica de la bailarina de ballet. Como menciona Merleau-Ponty, el cuerpo les da sentido a todas las cosas. Su visión en la misma época de Marcel y Sartre dan un nuevo panorama de la corporalidad e inician una ventana para esta indagación desde la filosofía. Abro cita: el cuerpo es el vehículo del ser del mundo y poseer un cuerpo es para un viviente conectar con un medio definido, confundirse con ciertos proyectos y comprometerse continuamente con ellos. ¿Cierto? Cierro Merleau-Ponty. Cuestiona él la percepción del cuerpo, del sentido, de la mirada y del mundo en el que vive. También enfrenta la distinción que la percepción hace entre lo espiritual y lo físico. Desde una aportación metodológica se podrá ayudar a la Escuela Cubana de Ballet con una aplicación de conocimiento de un cuerpo sistémico en enseñanza clásico de edades infantiles y juveniles. Ya hemos comentado que si hay algún niño o niña que quiere estar en la carrera, pues puede iniciar desde los 8 años idealmente. Dar un paso adelante a la humanización del ballet clásico, fortalecer las potencialidades corporales de la bailarina, deberá ser armónico en todos sus niveles físicos, psicológicos, intelectuales, artísticos, teóricos. Se podrá estudiar, analizar y comprender a diferentes tipos de cuerpos dentro de una misma escuela y técnica dancística. Identificar desde la filosofía cuáles son, abro cita, las necesidades biogénicas, sociogénicas y noogénicas o personales, vinculadas respectivamente al sostenimiento y desarrollo de la vida, a la socialización y al desarrollo personal. Cito a Recobovio. Y precisamente Recobovio, en su libro Las fronteras del cuerpo y muerte y resurrección del cuerpo, se tomarán estas categorías y valencias de este filósofo para este estudio y análisis. Se beneficiaría a la teoría de la danza si sumáramos investigaciones humanistas y artísticas en pro del ballet clásico latinoamericano y mexicano, aportando este estudio a centros e instituciones de enseñanza de ballet clásico profesional. Y no nos pusimos de acuerdo, la maestra aquí de lado. En el libro publicado Análisis y Pedagogía de Ballet Clásico Chihuahua, trabajo que nació de la investigación de la maestría en artes y que su enfoque fue la aportación del ballet en la formación universitaria del estudiante de danza contemporánea, apliqué las bondades de la Escuela Cubana de Ballet, los resultados garantizados si la aplicación de dicha escuela se realiza de manera profesional, esto por parte del docente. Hoy, siendo maestra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, gracias, trabajo con estudiantes que su formación procede a filosofía, periodismo o letras hispanoamericanas. Cuerpos, si así me permiten referirme, con una apreciación y con un sentido analítico muy presente en su aprendizaje. Han recibido de excelente manera la clase de praxis de la danza para escritores desde el 2023. Esta clase ha sido un espacio para trabajar interdisciplinariamente ballet, filosofía, movimiento, cuerpo, amor, satisfacción, trabajo, música, pensamiento, destreza física, desarrollo intelectual, disciplina. En el trabajo de Ernestina Godoy menciona
Abro cita. Edmund Husserl, el fenomenólogo, explícitamente plantea la distinción entre el cuerpo como vivido experiencial, Leib, o como físico objetivo, Körper. Para finalizar, el cuerpo que se ha referido como dualidades de Platón y posteriormente con Descartes nos induce a una división que ha llevado como resultado a prácticas dolorosas e injustas para el cuerpo, como lo llama Husserl. Este cuerpo que si a ti te duele, a mí también. Si a ella le duele o le lastima, a mí también. Porque somos un misterio que estamos interconectados en nuestras raíces, en nuestros pensamientos, energías y sentimientos. Este misterio conectado desde nuestros ancestros, pasando por nosotros y que fluirá con nuestra descendencia. Vivamos el arte del ballet clásico, desde mi cuerpo, desde el tuyo, así sabremos que vamos por buen rumbo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la tercera presentación, análisis del movimiento en obras de Nelly Happy, de Lilia Garzón García. Adelante. Buenas tardes. Ya me presento. Iremos viendo la ponencia, decirles que esto es parte de mi trabajo en el doctorado interinstitucional en arte y cultura. El tema de mi tesis es ballet contemporáneo en México y bueno, aquí vamos a ver análisis de movimiento en las obras de Nelly Happy. Como secuencia les va a dar la introducción, después elementos que elegí para el análisis de movimiento de las obras de la maestra y una semblanza de Nelly, así como algunas de sus obras y un avance de unas tablas que tengo por ahí. Bueno, ahí es ¿verdad? Pero no papel. Que va a trascender mucho. Bien, me voy a permitir leerles un poquito. En el devenir histórico del ballet académico en el mundo y debido al cambio de paradigmas tanto científicos como sociales, así como a los descubrimientos que la modernidad trajo consigo respecto al cuerpo, se dieron importantes e interesantes mixturas tanto corpokinéticas como escénicas. Personalmente, desde los años 80, el observar nuevas maneras de bailar y de conjugar técnicas, así como de mi experiencia como bailarina formada en la danza académica y la propia progresión de la historia, me condujo a la pregunta: ¿cuál es el lugar del ballet en el arte contemporáneo? Me gustaría demostrar mi respuesta, la cual es que este se encuentra o se llama ballet contemporáneo, el cual abordo en mi trabajo de tesis doctoral. En este orden de ideas, considero que en México la danza que está más próxima a este tipo de ballet queda manifiesta en la creación artística de algunos coreógrafos de la Compañía Nacional de Danza, entre ellos la maestra Nelly Happy, quien acuña el nombre de danza clásica contemporánea para nombrar las coreografías donde ocurre el sincretismo entre la estructura técnico-artística del ballet clásico y de la danza moderna, o como comúnmente se le nombra, danza contemporánea. Nelly María Elena Capelli Zamora nació el 2 de julio de 1930 en la Ciudad de México, bailarina, maestra, coreógrafa y pedagoga. Posee la invaluable influencia de los ballets rusos de Diaghilev, a razón de haber sido discípula de Madame Nijinská. Nelly ha dedicado su vida al ballet clásico. Formada en la danza clásica, ha tenido una impecable trayectoria profesional. En el transcurso de sus 70 años en la danza en México, también nutrió su acervo técnico, artístico, motriz y coreográfico con la danza moderna y el ballet moderno que tuvo lugar en México en los años en que ella se formó. Su dominio al respecto, así como la influencia que tuvo por parte de otras manifestaciones artísticas como las artes plásticas, la música, la literatura, le ha permitido como coreógrafa incorporar en su trabajo la corporalidad técnico-artístico-escénica que integra el espesor del cuerpo en un sutil sincretismo que nutre su obra con los elementos de la expresión de la danza moderna y contemporánea,
la expresión que la danza moderna y contemporánea rescataron a partir de la danza expresionista y de la danza posthistórica. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que en las obras escénico-dancísticas de la maestra, la corporalidad y la corporeidad han hecho una suerte de compromiso indisoluble. Revisando los estudios sobre el cuerpo, sobre todo los registrados a finales del siglo XIX y en el siglo XX, me di cuenta que podría construir una metodología para aplicar al análisis del movimiento en las obras dancísticas, en este caso, algunas obras de la maestra Nelly Japey y otras más de la Compañía Nacional de Danza de México. De estos conocimientos en lo que respecta al movimiento corporal y corpóreo técnico, artístico y escénico que encontramos en dichas obras, definí que el análisis en búsqueda de las categorías propias del ballet contemporáneo debe ser hecho en el contexto de la kinesfera, además de hacer uso de los elementos que Mangieri 2010 plantea para la semiótica de la danza respecto de un quehacer artístico, quehacer dancístico, continuo y discontinuo, especialmente en lo que se refiere al cambio de la dinámica del movimiento del ballet hacia una morfodinámica del contacto, misma que encontramos en las creaciones de Pina Bausch, mencionado por Mangieri 2010. En el caso que nos ocupa, la maestra Japey ha sido parte del desarrollo histórico del ballet en México y ha participado activamente tanto en ballet de cámara, donde dirigió junto con el maestro Tulio de la Rosa, y como en el Ballet Clásico 70, Ballet Clásico de México y en la Compañía Nacional de Danza desde su fundación. La Compañía Nacional de Danza de México es la compañía activa más antigua del país, pues desde 1963 como Ballet Clásico de México y después como Compañía Nacional de Danza, cito, se ha dedicado a enriquecer la evolución artística y cultural mexicana, con un perfil artístico de creación propia, preservación y fomento del repertorio clásico y contemporáneo, aspira a ser un referente latinoamericano cuya voz sean sus obras, creadores, artistas y bailarines, intérpretes de cualquier obra de repertorio internacional, tradicional y contemporáneo, buscando propiciar espacios de trabajo interdisciplinarios de la mano de artistas de México y del mundo. IMBA 2024. Conocer esto permite saber que el trabajo de la maestra, su trayectoria y ella misma son y han sido parte de la progresión del ballet clásico hacia el ballet contemporáneo mexicano. Aunque la maestra Japey ha creado al menos 38 obras y hay quien menciona que son más de 50, dos de las obras más conocidas de la maestra Nelly son Carmina Burana y Esquina Baja. Sin embargo, es su obra anterior la que pretendo analizar en breve. Ella es la maestra Nelly. En el 2020, hasta el 2020 que vino la pandemia, pues también vino el 2020, estuvo todavía trabajando en la compañía, o sea, haciendo montajes y todo esto. Y bueno, después de la pandemia ya es otra cosa, ¿no? Ya no fácilmente se incorpora, por eso era. Haciendo un acercamiento a lo que nos convoca en esta mesa, pregunto, ¿qué tiene que ver la corporalidad en las artes, en la danza, en las obras de la maestra Nelly? Nada menos que la vida misma. Sin el cuerpo no podríamos habitar este mundo, no podríamos percibirlo y tampoco podríamos relacionarnos con él, ni con los que en él habitan en forma de cuerpos. Considero que las artes son la mejor manera de llegar al espíritu, pues ellas transitan en la carne, de donde nace la corporeidad, resultando esta última lo que da la esencia al cuerpo en el mundo. En especial la danza, al tener como medio no negociable el cuerpo, apoya a que la corporalidad individual y social se exprese mediante el movimiento, permitiendo la instalación de la corposfera, es decir, un sistema de relaciones corporales que permite la incidencia del cuerpo en todas las formas y expresiones humanas, y así da pie a la transformación del mundo y de la carne misma. Nelly Japey lo ha entendido muy bien, pues constantemente en los montajes de sus obras indica a los bailarines el habitarse. Ella compara a un bailarín que no se habita con una persona escupepasos, así que las personas escupepasos, donde no hay un alguien y de quien puede percibirse movimiento pero no danza, porque la danza transforma el entorno y el movimiento en sí por sí mismo no lo hace.
En lo particular, me he interesado en analizar sus obras porque la maestra, una artista escénica narcística de las más completas, tiene vida en ellas, en sus obras. Además, considero que ella es la precursora del ballet contemporáneo en México y opino que su obra Esquina Bajan pudiera llegar a catalogarse como ballet contemporáneo mexicano. Nelly ha sido maestra de generaciones de bailarines, maestros y directivos en el ballet, además de ensayadora y coreógrafa en diversas compañías previas a la Nacional de Danza y en la Compañía Nacional de Danza de México. Su legado permea aun cuando actualmente ya no sea maestra de las nuevas generaciones debido a su edad, 94 años cumplidos. Sin embargo, así como permea en el área de la enseñanza, también ha permeado en el área de la coreografía. Reflexionando, el análisis del movimiento en coreografía de ella y de artistas escénico-dancístico con un perfil similar nos deja ver que las técnicas clásica y moderna, poshistórica y contemporánea tienden a complementarse entre sí para lograr la expresión corporalizada del ser humano. La danza, más que ningún otro arte, es efímera, y si bien actualmente su kinesis puede ser registrada en video, así como sus figuras en foto, la esencia de una danza queda perdida en el espacio que habita la carne, porque aún con que la corporeidad permite incidir en el entorno, no permite así los eventos sutiles y efímeros que ocurren entre el mundo y el cuerpo. Sin embargo, esta incidencia de la corporalidad en el entorno sí nos da oportunidad de instalar el concepto de saber reflexivo del cuerpo, lo cual hace posible la noción de reflexibilidad corporalizada, como menciona San Martín en 2018. Y también el concepto de sinestesia, debido a lo cual el cuerpo se vuelve texto, acontece y como tal se puede leer textual y gestualmente. El movimiento corporalizado es capaz de transformar el espacio y con ello desarrollar el efecto de organicidad. Esto es importante porque en las artes vivas, como lo son las escénicas, importa el cuerpo y cómo habita el escenario. Por lo antedicho, ha sido de mi interés configurar una metodología que permita aterrizar textualmente el análisis del movimiento de las obras de ballet contemporáneo mediante una gramática de la danza nacida de los elementos semióticos para la danza que menciona Mangieri en 2010 y que tendría como unificador la fluidez que se desprende del trabajo de contacto de la danza de Pina Bausch y de la agrupación paradigmática motriz que nace de la danza Gunto. Si, como menciona San Martín, respecto a que el movimiento puede ser texto y como tal puede ser leído para ser analizado, yo agrego que, de la misma manera, también puede ser registrado en la literatura sociocientífica para que de alguna manera pueda mitigarse esa naturaleza efímera del quehacer dancístico que no le concede el ser bien conocido a posteriori. Esta metodología comienza el análisis del movimiento con la metodología Laban, en base a la cual he estado elaborando las tablas de registro que a continuación presento. Y si bien la idea de que esta ponencia fue traer un análisis del movimiento de la obra Trío de Nelly Japey, tendré que darme por bien servida al presentarles estos avances, pues ha sido más complejo de lo que calculé, tanto la conjunción de la metodología como la consecución de la obra. Estas serían las tablas en las cuales están en construcción. Por un lado, en la parte superior vemos los elementos que maneja la metodología Laban, qué partes del cuerpo se mueven, qué cantidad de energía muscular se utiliza, qué dirección se lanza el movimiento, en qué dirección. Luego la ubicación de la acción en el tiempo, la ubicación de la acción en el espacio, ubicación de la acción en el peso de energía. La que sigue, la columna siguiente es flujo de esfuerzo, contenido dinámico, flujo libre, flujo controlado. Después, factores de movimiento, firme, directo, sostenido, ligero, flexible, súbita, etc. Espacio tridimensional de las coordenadas físicas. La que sigue, corporalización, uso energético del cuerpo, o sea, con lo que es el esfuerzo, que sea firme, ligero, sostenido, súbito, directo, flexible. Después, transiciones entre acciones y esfuerzos. Esa tabla se cruza con lo que es ballet, ballet moderno, danza posthistórica, danza contemporánea y ballet contemporáneo, de los cuales estoy elaborando definiciones precisas
porque hay, en la danza hay se manejan muchos sinónimos. A todos se dice danza contemporánea, a todos se dice ballet. Nada menos como que el Ballet Nacional de México, como que de dónde salió el ballet, ¿no? Entonces, bueno, ya entraremos en otras cosas, ¿verdad? Una vez hecha, ya revisada la tabla bajo las categorías que ya tengo de ballet contemporáneo, hago esta otra tabla donde cruzo la obra con qué tipo de ballet considero o de danza considero que está relacionada. Así, Camila Burana, que es de Nelly Japey, lo considero ballet moderno. Esquina Baja, ballet contemporáneo mexicano, que es de Nelly Japey. Ángeles Barrocos, de Nelly Japey, es ballet mexicano. Trío, de Nelly Japey, es ballet contemporáneo. Loto, los siguientes son algunos coreógrafos de la Nacional de Danza que actualmente trabajaron ahí. Loto, de Raúl Fernández, está en ballet contemporáneo. Las bodas de Elena Marcano en danza contemporánea y Sequía de Diego Vázquez en danza contemporánea también. Les traje un videito, déjenme ver si se alcanza a poner o no, para que se vea más o menos una... Creo que no funcionó mi timer. ¿Me alcanza o no me alcanza? Tienes exactamente 5 minutos. Veamos aquí un poquito de... Nomás que de acá no sé ponerlo, es en el minuto 54-23. Ajá. Vendría siendo Camila Burana y lo que se representaría como motrizmente como ballet moderno. No tenemos buena definición, pero... El ballet que sigue va bajo la misma lógica. Lo subo un poquitito, ¿vale, doctora? Bueno, ya lo ven en el YouTube. Al descargar la obra pierde un poquito de definición. Sí. Esquina Baja, en el minuto 34-25 podemos ver, presenta una serie de danzas mexicanas como son el danzón, el mambo, la tridimensionalidad que da, que no se estiraba mucho, que de repente tampoco todavía no se maneja mucho, pero lo que en el escenario hace que parezca que está ahí posicionado, ¿no? Entonces, ¿lo que hizo? 34-25 o por ahí. Si se fijan, los movimientos son estilizados propiamente del ballet, pero incorpora los movimientos de una danza mexicana y bueno, que es característica del país, aunque no necesariamente soy chilena. La tridimensionalidad del escenario, ¿no? Y hay muy característico de lo que es la cuestión mexicana, ¿no? De ese barrio, ¿no? Esa cuestión de interacción entre las personas. El final lo dice todo. Porque pues aquí es característico, ¿no? México que sea. Yo no tanto porque luego los derechos humanos y la mujer. Entonces, bueno, es la presentación y pues le tendría
proponerles o ponerles las categorías de ballet contemporáneo, pero no es el tema. Entonces ya en otra ponencia ya les digo. Gracias. Muy cumplidas nuestras ponentes, muchas gracias con los tiempos. Vamos a pasar a la última presentación de esta mesa. Francis Picabia y su propuesta tipográfica en la escenografía del ballet de la Che. No sé cómo se pronuncia. Nos lo presenta, Sandra Ileana Cadena Flores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, buenas tardes. Del norte y también del norte. Permítanme, nada más. Ok, buenas tardes. Bueno, pues antes que nada agradecer el espacio y la confianza de la doctora Alejandra Olvera. También agradecerles a ustedes por estar aquí. Y bueno, pues mi presentación corresponde a una valoración sobre un fotograma del ballet o de la presentación del ballet de Francis Picabia, en el cual se va a valorar desde un punto de vista tipográfico principalmente. Mi formación ha sido en diseño gráfico, la licenciatura, luego la maestría en diseño holístico y el doctorado en arte y cultura. Entonces, en todos estos años he venido, bueno, a partir de la maestría, estudiando lo que es el desarrollo y producción tipográfica latinoamericana, y también he ido identificando y dejando de alguna manera la evidencia y dándome cuenta de cómo la evolución nuestra, la evolución del hombre está reflejada totalmente a través de la estructura de las letras. Conforme van pasando los años, los siglos, cada época y cada situación contextual, sociopolítica, se refleja a través de la letra. Entonces es un recurso, es un elemento, más allá de recurrir a él como un elemento textual, como estamos nosotros acostumbrados a utilizar, o la relación que tenemos nosotros con las letras es a través del texto, la comunicación. La letra pues es el lenguaje, es la visualización del lenguaje hablado, ¿no? Pero únicamente esa es como una idea primaria que tenemos, y ya si nos acercamos más a ella, realmente dentro de la estructura de la letra podemos encontrar un sinfín de temáticas y también identificar ahí el reflejo de todo lo que ocurre en nuestro entorno en los diferentes aspectos. Entonces, bueno, pues, a ver. Para allá, para la competición. No, es allá. Ahora doy ya. Entonces, primero que nada, bueno, el acercamiento que yo hago es desde una conciencia historiográfica, para conocer nosotros cuáles fueron los factores que llevaron a este artista a generar esta composición, en qué se basó él para poder seleccionar o interpretar el mensaje que él quiere transmitir o comunicarnos a nosotros. Bueno, pues más que nada tenemos que saber dentro de qué situación sociocultural se gestó toda esta composición artística. Entonces, pues como comentaba ahorita, es inevitable reconocer el potencial creativo que la tipografía tiene, que la letra en sí tiene. Antes de continuar, también quiero aclarar que dentro del área tipográfica existen tres categorías. Comúnmente llamamos, o actualmente llamamos tipografía a pues todo lo que utilizamos digitalmente. Sin embargo, esta clasificación se deriva en tres vertientes.
La primera es la quirografía, que la quirografía es estrictamente la letra que sale de nuestro puño y letra. Nuestra letra a mano, la que es particular de cada uno de nosotros, eso se le denomina como quirografía, porque viene de la mano. El otro tipo de escritura, que es el que le adjudicamos este nombre, es la caligrafía, por estar escrito manualmente. Sin embargo, la caligrafía lo que hace es que tú representas manualmente un estilo de letra específico. No estás escribiendo, estás replicando o dibujando algo que ya está establecido. Y el último concepto es tipografía, y esto corresponde estrictamente a lo que manejamos de manera digital en todo los sistemas de comunicación que actualmente nuestra época nos permite, ¿sí? Y ya de manera global, pues el estudio de la tipografía pues trata de todas estas áreas, tanto históricas, tecnológicas y artísticas de esta práctica. Entonces, partiendo de todo ello, pues Francis Picabia recurre a la tipografía para introducirla en una parte central de la escenografía del Ballet Relâché. Este fue presentado en París en 1924. Estamos hablando de un periodo de vanguardia donde estaba el apogeo de la experimentación que era muy significativa por las libertades que se estaban gestando, pero también por el alto nivel de experimentación que estas concepciones artísticas o filosóficas, ideológicas de diferentes grupos que dentro de los que estamos en el ámbito artístico de alguna manera ya hemos escuchado. Entonces, en el caso de esta propuesta, bueno, pues lo que vamos a observar en la composición es que realmente transgrede todas las linealidades a las que estamos nosotros acostumbrados, las formalidades que en algún momento del texto tenemos nosotros referencia como el tratamiento editorial que se ha venido haciendo desde siglos atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros aquí lo que pretendemos es, desde esta concepción historiográfica, es descubrir indicios que nos permitan explicarla. Este acercamiento tiene que ver con el contexto con el que se da la obra, tiene que ver la trayectoria del autor, cuáles son esas facultades con las que él cuenta, por qué se expresa de esa manera o qué lo motiva a llevar a cabo determinadas cosas, y también, bueno, con la práctica creativa. Entonces, así es como de alguna manera podemos determinar de una manera un poco más acertada o desde nuestra área cuáles fueron esas condiciones. Y ya me paso. Primero que nada, pues Francis Picabia fue multifacético en todo su proceder artístico. Primero experimentó con el impresionismo, luego se introdujo a las vanguardias, alcanzó a desarrollarse en el cubismo, el arte moderno, y después cayó en lo atractivo que ofrecía la propuesta o la ideología expositiva de los dadaístas. Entonces, en este andar también a él lo fue enriqueciendo todo este tipo de procesos experimentales para poder construir nuevas composiciones. Por ejemplo, tenemos conocimiento, me permito expresarlo así, sobre el cubismo, ¿no? Cómo es esta forma de abstraer la naturaleza o las figuras que ya tienen una estructura determinada para poder generar nuevas construcciones. Sin embargo, cada una de estas partecitas que fueron conformando este artista le permiten trasladarlas a esta nueva faceta dentro del mundo dadaísta, porque ¿cómo les puedo decir? Pues ese atisbo de abstracción se ve reflejado también en esta composición que ahorita vamos a apreciar. Primero necesito mostrarles un poquito del preámbulo y luego, después de ello, poder identificar también que otra de las
categorías o aspectos que la época a él le llamaron la atención porque es evidente en sus composiciones, es toda la cuestión mecanomorfa o el recurrir a lo que el futurismo estaba promoviendo, esta relación con la máquina, con todo lo mecánico. Recordemos que estamos en las vanguardias hace prácticamente un siglo, pero venimos también de la revolución industrial. Entonces el futurismo lo que hace a través de la tipografía y retomando aquí otro de los temas que también he trabajado del libro de artista, es recurrir al texto como esto, como un elemento único narrativo dentro de una composición. Esta puede ser tanto un libro arte como una página o un lienzo, ¿no? En el caso de Picabia, pues su lienzo fue la escenografía. Y a través de ello, bueno, pues de estas formas mecanizadas y del dinamismo que el futurismo puede permitir, pues él expresa diferentes sentimientos y emociones que podemos nosotros percibir. Entonces, el movimiento dadaísta, bueno, pues como un preámbulo, surge en la ciudad de Suiza en 1916 y también, bueno, su representante principal fue Hugo Boll, pero destacó en las principales ciudades con una mayor proyección artística y de alto nivel como Roma, Tokio, Nueva York, ¿qué más dice por aquí? Bueno, París principalmente, que es donde surge toda esta propuesta. Entonces, lo que trató de hacer el dadaísmo fue romper esta quietud comunicativa, pero no nada más por el hecho de generar algo que causara ruido, algo disruptivo, sino también generar una nueva concepción de pensamiento crítico, trasladarnos al espectador en ese tiempo a que su manera de interpretar las cosas y de expresarla los llevara a pensar más allá, y para esto también a través de ello, bueno, pues exponían las situaciones ideológicas con las que estaban o no estaban de acuerdo. Sin embargo, bueno, pues estos choques visuales no fueron tan bien aceptados porque, bueno, aparte de que se salían de la tradición, también las temáticas eran muy agresivas para la sociedad común o para los convencionalismos sociales que estaban establecidos en ese momento. Entonces, lo que pretende es generar este grado de interpretación intelectual y crítica principalmente. Aquí vemos una de las escenas de la obra. Todo estuvo diseñado la escenografía por Francis Picabia. Obviamente, podemos encontrar elementos físicamente hablando. Esto es donde está el ballet en su presentación, pero elementos donde recurre a muy pocas figuras. Sin embargo, se va a la repetición para generar texturas, para generar profundidad. Los colores, bueno, también tengo que destacar que las imágenes son de una representación del 2014, ¿no? Pero los colores que utiliza son sumamente contrastantes, monocromático principalmente, usa mucho el blanco y el negro, donde con esto estamos hablando de que simplifica la expresividad a través del color, le está restando o inhibiendo que la comunicación, que el choque visual sea a través de la euforia que un color puede generar. Sin embargo, ese choque visual es a través de la disposición de los elementos compositivos. Y aquí tenemos otra de las composiciones donde ya se ve. Bueno, aquí podemos observar donde ya hay más personajes. Lo que tiene esta característica, bueno, de este ballet relaché, sinónimo de descanso, el concepto como tal,
o en su momento también se puede interpretar como un descanso o cancelación de un acontecimiento, ¿no? Entonces, esta presentación estaba en medio del acto de una película. Sí, nos dice aquí una de las particularidades es que en ella se intercala una película de René Clair, entre acto, musicalizada por Éric Satie. La música de la obra se denominó música de moblaje por ser funcional y aplicada. Su mérito está en la adaptación entre la imagen y el sonido, y el libreto fue creado por Francis Picabia. Pero todo el movimiento que hace este ballet realmente es, en algún momento, bueno, que tengan la oportunidad de verlo, son movimientos mecánicos de los personajes, o sea, es un movimiento repetitivo, igual que es la escenografía, como vemos la textura en la escenografía. Son movimientos donde estos cuerpos se vuelven piezas claves de un engranaje que hace reflejar esta intención mecanomorfa de la que estábamos hablando ahorita. Entonces, la dirección de la puesta fue a cargo de Rolf de Mare, que fue un inversionista y un reconocido coleccionista de arte también, además de la coreografía enseñada por Jan Borlin. Todos estos personajes son parte de lo que conforma esa composición tipográfica que ahorita vamos a ver. Ya se las había platicado mucho, pero bueno, aquí está, sí, porque no había dónde ponerla tanta información. Entonces, teníamos principalmente, la entrada es la imagen que vimos ahorita con los discos, ¿sí? Que era lo único que aparecía, pero ya a la mitad de la presentación de la pieza, aquí es donde aparece ya el recurso tipográfico del cual él se vale. En el dadaísmo, una de las principales razones del uso de la tipografía fue una diversa dirección de los conceptos, que aquí podemos nosotros ver representados a través de quirografía, con una estructura irregular totalmente, mano alzada, como la letra del molde que conocemos comúnmente, otras letras más dibujadas, como donde está el nombre del autor, de Francis Picabia, con una estructura en letras mayúsculas, donde realmente resalta ahí la importancia del personaje. El 391 corresponde a la sucesión de un periódico donde él trabajó en Nueva York también, porque estuvo mucho tiempo ahí desarrollándose, y el periódico se denominaba 291, eso es de donde surge. Entonces, como que él congregó todas las experiencias que hasta ese momento había experimentado y las implementa aquí de cierta manera. También, bueno, Éric Satie, que fue quien hizo la musicalización, es el gran músico del mundo, o el mejor bailarín, Borlin, hablando de Borlin, el personaje Mare, que fue quien promovió y ayudó a todo lo que fue el recurso económico para que esto se pudiera llevar a cabo. Y aquí vemos otra de las imágenes donde los personajes se integran en ese movimiento. El personaje es una parte importante, y aquí, por ejemplo, en esta cita es importante destacarla porque nos dice: el cuerpo es el centro articulador de la obra en su aspecto vincular, y lo corporal atraviesa e integra el discurso como un referente temático, pero también en tanto su ser tangible como soporte de movimiento. Ese movimiento lo vemos realizado físicamente por todos los integrantes, funcionando como elementos, no como individuos. Y el movimiento está en todas las líneas que tenemos en la textura compositiva, que esas líneas también, de alguna manera, cuando vemos la obra en movimiento, pues es parte del movimiento que generan los personajes. Aquí no lo digo a ciencia cierta, ni me atrevería a decirlo, pero parte de esa textura irregular de líneas curvas y más agudas es mucho lo que visualmente estamos viendo con el ballet. Entonces, en mi perspectiva, yo considero que es parte de esa representación. Y bueno, pues para ir concluyendo, por ejemplo, en esta otra
de las composiciones, bueno, esta ya lo habíamos visto, hay un acto incluso con los bailarines donde se representa como un deceso de uno de los personajes y ellos son tan inertes a eso que siguen el movimiento mecánico. Entonces, no hay una expresión sentimental, sino una expresión sí musical, una expresión corporal, pero no facial. Entonces son piezas que se van, que están muy bien dispuestas e intercaladas en el escenario acá con los personajes reales. Y el fondo es lo que te genera toda esa distorsión también del ruido de lo que la mecanización en esa época proyectaba, ¿no? De lo que nosotros podemos identificar como un periodo donde hubo eventos ruidosos como conflictos bélicos y con todo el acontecimiento de la Primera Guerra Mundial y sucesos en esos mismos territorios. Bueno, aquí se ve reflejado con toda esa estridencia en las figuras. Si nos remitimos al color, sí es un color contrastante con el amarillo, pero no te impacta ni te molesta, simplemente el ruido lo genera a través de esta composición saturada de elementos, pero con una disposición obviamente bien valorada por el propio artista. Y pues para cerrar, no me queda más que decir que, pues considerando el potencial que la tipografía posee en su propio cuerpo, pues una de las oportunidades que tenemos es experimentar, el trabajo experimental dentro de las artes, dentro de nuestras áreas de desarrollo y conocimiento, siempre va a enriquecer nuestras facultades y va a favorecer la explosión de nuevas ideas para congregar composiciones que puedan reflejar lo que nuestro interior pretende o lo que nuestro entorno en este momento está padeciendo. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias a las ponentes de esta mesa. Yo la verdad es que me hace muy feliz el camino que hemos recorrido, esta negación a normalizar las violencias que se infringen a las corporalidades en la práctica dancística. Primero reconociendo que existen desde la charla que nos brindó Cristina, luego buscando, adaptando, creando opciones teórico-metodológicas que nos permitan presentar lo nombrable y lo no nombrable. Me parece que en esta mesa ya reflexionando sobre también casos particulares, y me da mucho gusto esta también valentía de muchas de nuestras ponentes que además están presentando una postura crítica ante sus propias casas de estudios, pero con propuestas. Escuchamos ahí a Joanina reflexionar en torno a la estructura curricular que perpetúa prácticas de poder y nos está nos está invitando a potenciar estos otros espacios que no continúan los sistemas de explotación. A Jessica hablando de esta propuesta de cuerpo sistémico que busque humanizar al ballet, un poco complementando esta visión que atiende las particularidades de lo físico. Y me parece que en la ponencia de Lilia podemos ver un análisis de obra expandido que implica múltiples niveles de la corporeidad y corporalidad, como ella lo señala, ¿no? Y que entonces constituyen una apuesta distinta desde la que se está planteando el análisis. Sandra, que nos habla de del potencial creativo de la tipografía, rompiendo también con convenciones de tratamiento que regularmente se le dan. Pues muchísimas gracias, y más bien abrimos el espacio para preguntas, para comentarios, y ya tenemos muchas manos levantadas, me hace muy feliz. ¿Quién me ayuda a pasar el micrófono? Venga. Hola, por acá Sergio Rojas. Para Neri pensaba, muchas gracias a las cuatro por compartir.
Pensaba estos conceptos que siguen apareciendo y que pueden ser, no lo sé, ¿no? Digo, pueden ser, lo dejo abierto. Pueden seguir siendo violentos, ¿no? Como seguir nombrando compañía, seguir nombrándonos bailarines en el concepto que significa. Pienso que todavía sigue apareciendo en la conversación el cuerpo como la herramienta, y el cuerpo, lo aprendí en este congreso justo en Colombia, el cuerpo no es la herramienta del bailarín, no se puede. Entonces desde ahí, como el primer acercamiento con la currícula, pues ya nos pone banderitas rojas, ¿no? Y si ya sabes que va a estar así, también la responsabilidad de una de decir, pues me meto a ese lugar que no ha podido reflexionar, o que voy a Burger King a comprar una Mac, pues no la va a vender, ¿no? Pienso eso, ¿no? Y justo cuánto le corresponde a la institución compartir, pensando en este análisis que estás haciendo, que me parece muy interesante, luego ver si tengo chance de seguir charlando de esto, que vaya, creo, por mi formación en otro plan de estudio en Querétaro, que las licenciaturas en danza a nivel profesional no sé qué tan preparadas estén para ofrecernos todo en términos de este espacio para poder ser y hacer. Entonces pensaba, por ejemplo, ¿qué les sobra? ¿Qué le podría sobrar a estos mapas curriculares que ves? ¿Qué les haría falta? ¿Y qué les haría falta en términos que era un poco, o todavía sigo craneando un poco mi preocupación con lo que nos mencionaba Cristina, ¿no? La doctora Cristina. En este universalizar, o en meter lo que seguimos necesitando, ¿cuál es entonces la particularidad de cada contexto en ofrecernos en un mapa curricular hablando de licenciaturas, ¿no? También pensaba en esta comparación, por ejemplo, los de medicina, que también podríamos decir que estudiar medicina es súper violento por las horas en las que el cuerpo está expuesto, pero entonces luego me cuestiono si ya todo es violento. ¡Ay, mamá! ¿No? Y recuerdo, yo entraba en la UAC a las 7 y salía a las 2, y entonces para mí la sensación no era mucha presión, pero conozco que aquí en la Michoacana hay semestres que entran a las 10 y salen a las 8, entonces no es incluso la sensación de la carga horaria que implica en mí como futuro profesional sentir que incluso me siento ahogada, ¿no? Bueno, como muchas cosas que creo que podemos, si quieres, seguir charlando. En Jessica, justo lo mismo, Yeka. El primero, wow, qué padre que pudiste entrar a filosofía, ¿no? Y filosofía, ya les doy con ballet, porque pensaba, ¿cómo justificas ballet para filosofía, no? Como pensando justo en el mapa curricular, ¿por qué aparece ballet de filosofía? Lo bueno es que ya nos explicaste más o menos por dónde ir. Y si tienes chance, estaría padre que nos pudieras compartir un poquito de esa experiencia, de estos, llamémosle, me voy a atrever, cuerpos filosóficos o el proceso de filosofía, ¿no? ¿Cómo recibe el ballet, que para algunas de nosotras pudo haber sido muy violento, ¿no? Y más aún, sin embargo, antes al contrario, ahí está, ¿no? Dice, sí, tomémoslo. Y por último, para no alargarme, Sandra, solamente chisme, ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo llegaste a Francia? Ok. No, tengo que aclarar que vine a pagar una deuda. Era una deuda. Wow. De honor. No Sí. sé qué es la parte, pero no. Sí, es que pienso que estos tesoros que de repente es como, wow, nunca lo había oído. Pues ahí que no tienen separado el tesoro. No, es que Alejandra me dio clase de teoría de la danza y yo el trabajo final lo hice sobre tipografía, o sea, la estructura tipográfica, el cuerpo de la estructura tipográfica, y realmente las partes de la letra se denominan igual que el cuerpo humano, ¿no? Y partes de la arquitectura. Entonces, pues me dijo que estaba muy bien, pero pues que no. O sea, que estaba muy bien, pero que seguía en mi área de conocimiento y que no me atrevía. Entonces me sugirió que porque no había estudiado eso y otras 2 más, algo así, y siempre me quedé con esa idea, y ya cuando salió la convocatoria pues lo envié y lo hice desde sigo desde mi perspectiva de cierta manera, pero por ejemplo ahorita que comentas de los bailarines, que no se denomina ya como bailarines, por ejemplo eso lo estoy aprendiendo ahorita, pero en realidad mi conocimiento no es desde la danza, ¿no? Pero fue por eso.
Sí ha sido una experiencia muy linda entrar a la Facultad de Filosofía, porque justamente dicen, bueno, caray, ballet puede ser difícil, estricto, qué sé yo. Pero justamente es para que estos chavos, así se pensó, para que estos jóvenes, porque déjenme decirles que cuando se abrió la optativa, fueron 8 personas, y de las 8 personas fueron 4 varones y 4 mujeres. Ustedes dirán, bueno, desde el que las niñas chiquitas siempre quieren tomar ballet, dije, voy a traer pura jovencita, pura mujer, y no. Entonces eso fue una sorpresa para mí, porque precisamente estos chavos se dan la oportunidad de conocer las artes escénicas y, ¿por qué no?, quitar esos paradigmas de que a veces la danza nada más es para las mujeres. Y como yo lo platico como de que cómo vendí el ballet a filosofía, es precisamente porque yo llego con el director y entre pláticas su hija también estaba tomando ballet, o había tomado ballet, y le digo, oiga doctor, ¿qué tal que podemos nosotros ofrecer por medio de optativa una materia que es artes, ¿no?, que estamos dentro de la misma DES, aparte somos vecinos en facultades, para que estos chicos, que la mayoría, 100% de sus materias son teóricas, están sentados, tienen muchísima actividad cognitiva, conversaciones, lectura, escritura, digo, vamos a levantarlos, vámonos al salón de danza, vámonos al poliforum, vamos a movernos. Hay un lenguaje dancístico que es el ballet, a través del ballet nos movemos, y esta es una propuesta en la que yo he estado trabajando desde pandemia, por todo lo que sucedió, de hacer un ballet más armonioso, un ballet más humano, un ballet donde primero vamos a sentir el cuerpo y después ya vamos a coquetearle con la técnica, ¿sí? Si no hay 180 grados en las piernas de rotación, no pasa nada, porque esto es algo nuevo, también a mí no se me debe de olvidar como maestra de ballet, que son cuerpos de jóvenes que no han tomado ballet. No les puedo exigir, muchísimo menos si no son de 8 o 9 años, muchísimo menos que no han estado cerca del ballet, y son chavos que uno de los resultados, ya para terminar, es que justamente con este entrenamiento, con este movimiento de la corporalidad del cuerpo físico, han hecho ensayos, han hecho ponencias, han hecho esta intercontinuidad de la filosofía, y a veces hacen los ejemplos con la danza. Gracias, Sergio. Bueno, pues es necesario hacer la aclaración que las instituciones sociales, si no se renuevan, se pudren. Entonces, desde ahí también partimos en que hay que estar renovando, hay que estar cuestionando, dejar de normalizar el uso del poder, de la violencia, para no replicar este ejercicio del poder. Entonces, bueno, pues sí, en cualquier licenciatura, en cualquier institución nos norman, nos regulan, y bueno, sí, esto que dices del cuerpo como instrumento, lo que yo decía, herramienta, objeto de trabajo, lo ponía entre comillas porque es el discurso, pero claro, hay que cuestionar, porque el cuerpo no es eso, no es esto, el cuerpo es vivo, el cuerpo tiene diferentes necesidades, expresiones, y entonces, ¿qué nos dan estas licenciaturas? Nos dan esas reglas y normas, depende, si nos dan conocimiento, o sea, es que no todo es blanco y negro, sino también aquel conocimiento que nos da y que nos puede fortalecer en lo profesional, perfecto, pero también algo que en tu pregunta y que les hace falta es la contingencia, es enseñarnos a los cambios, a cómo lo adaptamos, un poco este concepto que me parece ya trillado de la resiliencia, que prefiero no utilizarlo, sino de decir más bien la contingencia, este repliegue del que hablábamos, y también hacer un análisis de quién soy, dónde voy, cuál es mi necesidad, y la institución qué sí me está aportando y qué no, pero esto entonces lo podríamos llevar hacia el cuidado de sí, el cultivo de sí desde esta perspectiva Foucaultiana, y también ver la sociedad que nos está exigiendo, como lo dice el mismo Foucault, ¿no? ¿Qué cuerpo está necesitando la sociedad?
Y entonces por eso yo decía, bueno, cerraba el texto que leí, pues necesita personas que lo cuestionen, que hagan, el tiempo es oro, y entonces baila, entrena, no descanses, y justifica el sistema bajo el cual estás siendo formado o formada, que es algo que a mí la verdad me dejó muy marcada cuando estuve en la Nacional de Danza. Tenía 10 años más que mis compañeras y compañeros, y ver que a los 18 años justificaban las reglas, justificaban el seguir bailando, lesionados, cansados, para mí fue muy fuerte ver este proceso tan perverso de cómo vamos adoptando, naturalizando y encarnando las reglas para luego justificar y decir, es que si quieres ser bailarina profesional, ¿no? Eso es perverso, yo así lo describo. Gracias. No, yo tengo una pregunta por la misma línea, sobre todo como dirigida tanto a Jessica como a Nelly, que tiene que ver con esta cuestión de cómo nombramos las cosas, ¿no? Un poco también lo he hecho ya Sergio con relación al cuerpo ya no como herramienta, sino como otra cuestión. Y pues quiero como de pronto utilizar un sinónimo un poquito más radical, con la siguiente pregunta, que es algo así como si es posible humanizar la tortura, o decimos humanizar la tortura porque sabemos que no hay nada más humano que la tortura, ¿no? O que torturar. Y pues esto aplica para cualquier práctica artístico-académica atravesada por violencias normalizadas que nos hacen ver como exquisitos sadomasoquistas, ¿no? Sí, o sea, si es posible que o sea, hablamos de humanicemos esto, humanicemos lo otro, si es posible, pues no es esto muy humano realmente, el disciplinamiento y el sometimiento no es tal vez lo más humano, ¿no? Y no hace parte de ese fracaso de la humanidad también. Y de pronto no es que tengamos que entonces renombrar las cosas o saber desprendernos, ¿no? También conceptualmente de las cosas, ¿no? O sea, yo escuchaba a Jessica que decía, no, ¿cómo humanizar el ballet clásico, ¿no? Pero de pronto si humanizamos el ballet clásico ya no es ballet clásico, ¿no? Es otro ballet, ¿no? O es otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos empezar a nombrarlo, no? Ahora, pues utilizo aquí la palabra como disciplinamiento y tortura como pues una cuestión también como provocadora. Y pues yo no soy bailarín de ballet, entonces pero pues sí, como para pensárselo así. Muchas gracias. Yo en afán del tiempo me gustaría que a lo mejor pudiéramos escuchar también la otra pregunta y así podemos fluir. Por acá estabas, ¿no? Primero. Sí, pero no quiero juntar tantas, ¿no? Bueno, buenas tardes. Yo soy Karina Pérez, vengo de la Escuela Superior de Danza de Sinaloa. Y pues justamente pues me gustó mucho todas las participaciones, pero particularmente la de Nelly, o sea, como que me hizo mucho sentido porque justamente ahorita estoy viendo la situación como de denuncia hacia una maestra que pues justo no fue un tema como de violencia pedagógica y pues como dejando de lado la neurodiligencia y como dentro de esa lógica de producción como de que te tienes que esforzar el triple porque no te está saliendo esto, ¿no? Entonces hasta un momento donde ya tuve como ataques de ansiedad y solamente, o sea, como la decisión que tomó fue como sacarme del salón, ¿no? Como gritándome de una forma violenta, entonces yo no me podía ni parar y yo así temblando y me da capoeira esa maestra, entonces pues es una clase como muy física, ¿no? Entonces pues yo me acerco con la coordinadora porque dije, pues o sea, no estoy dispuesta como a ponerme en riesgo porque ya he hecho la clase llorando. Entonces, pues no me parece que vuelva a vulnerar mi cuerpo de esta forma porque la maestra me dice, ¿por qué te sientas? Porque justamente me acaba de pasar como al frente sola a hacer un ejercicio, porque como tengo problemas de memoria y pues justamente por esto del TDAH, es como esta cuestión donde pues me dice, bueno, lo voy a tomar como una herramienta, te voy a poner enfrente y vas a hacer tú sola la secuencia, ¿no? Entonces yo toda la semana no quería ir a la escuela, no supe cómo también a lo mejor tomar la situación, pero llega el momento y digo, pues ¿qué hago? O sea, no supe cómo decirle que me parecía como algo muy violento, como una forma como de hasta de, pues sí, de ponerte ahí enfrente como cuando te ponen las orejas de burro, como un método de exhibirte, ¿no? Entonces, y acabamos de hacer la secuencia, pero yo quedé como muy paniqueada y entonces lo hago, pero pues me paro a media secuencia, empiezo como así con falta de aire y luego me empieza a dar como un speech enfrente de todas, luego me siento porque si dan como unos saltos y pues no lo voy a hacer porque pues no puedo lastimar
Y fue cuando me dice que por qué esos berrinches y me salte, ¿no? O sea, y yo así temblando y hablo con la coordinadora y sí hay como una contención ahí, hasta como ya estoy más con psicóloga, pero es justo no, o sea, como yo me metí a la licenciatura sabiendo como la currícula que mayormente justamente tiene un enfoque totalmente técnico, rígido, donde la clase más repetitiva es el ballet clásico, 4 veces a la semana, los 4 años. Entonces sí está como muy enfoque, sí. Y yo estoy danza contemporánea, o sea, de que me están hablando, ¿no? Y entonces es como, o sea, y yo sabía y fue como un poco de decir, bueno, también tengo herramientas como dentro del activismo, dentro de que ya estudié otra licenciatura, como que me sentía capaz con esas herramientas, pero siento que el sistema termina tronándote en algún momento, ¿no? Porque uno dice, no, sí puedo, o ahí anda uno resistiendo, y ahí como justo el tema de denuncia, ya también me pasó con 2 maestros anteriormente, se pudo hacer algo, ¿no? O sea, en primer año, o sea, y es como, bueno, justo lo que dices, ¿no? O sea, como una, que luego digo, bueno, pues toca, pero pues justo que también hablando del sistema fallido, de que en vez de uno estar preocupada por resolver cosas como de la clase de una forma como integral, tengo que estarme como preocupando por un sistema fallido donde pues justamente sigue replicando como estas técnicas violentas y antipedagógicas, porque pues justamente no me parece como este discurso de, es que lo hago para que aprendas y tú te lo aprendas, ¿no? Lo vas a hacer solo para que tú te lo aprendas. Cómo a partir de esto me dices que voy a aprender, ¿sabes? Y es algo que yo sabía que no era personal, sino que lo venía replicando. Entonces, como, bueno, pues vamos a visibilizar esto, pero pues sí, luego es como estoy cansado y luego como estoy, bueno, ¿no? O sea, pues muchas cosas. Gracias. Sí, agradezco la valentía de abrirte porque te escucho y me escucho y creo que nos espejamos cuando hemos estado en ese tipo de procesos y de ahí la verdad es que yo me abrí porque, o sea, cuando yo tuve este proceso formativo fue hace más de 10 años y es la primera vez que me atrevo a abrirlo en público. He escrito ponencias de otras cosas, pero creo que es un buen momento de abrir esta herida y decir, nos vemos reflejadas, reflejados y cómo de mi voz puedo también hablar por ti y por cuántos y cuántas que hemos pasado por eso. Entonces agradezco tu valentía y la confianza. Y sí, esa es mi segunda fase en la investigación. Decir, no necesitamos pasar por ahí para hacer danza. Se pueden hacer de otras formas danza, desde el respeto y el cuidado a nuestro cuerpo. Y por eso decía, las instituciones tienen que renovarse. Entonces, cuando yo empiezo a pensar esta ponencia, la pienso como en forma de denuncia. Y el siguiente paso es escuchar testimonios, entrevistas a profundidad. Si me permites, tomo tu teléfono. Sí, claro, porque tengo profesores de algunas de estas escuelas y... Ok, por favor. Es que si se dan cuenta empezamos a levantar la mano y es algo que se tiene que parar. Entonces, de un profesor que mencioné que está acompañando a las y los estudiantes a hacer sus denuncias y a su vez él ya fue acosado por sus compañeros porque cómo está ayudando a levantar denuncias y de otras y otros estudiantes y vamos sumando casos y es un momento de decir ya basta, así la danza no puede ser. Rápido para continuar. Se me abre un mundo el poder conocer nuevos ballets desde esta armonía del cuerpo que estoy buscando. Sí, gracias. Gracias, yo quisiera intervenir brevemente en lo que alguien hace una pregunta. Hay una asociación nacional, Consejo Nacional de Danza, que estamos trabajando en cuanto a la violencia y haciendo protocolos y todo eso. Precisamente están tomando cartas en el asunto. Y creo que una de las materias fundamentales es pedagogía también. Y pues todo también lo físico, ¿no? que puede mejorar, hacer un cuerpo más con más rendimiento sin con menos violencia, no con menos violencia, sin violencia, Y yo creo que el ballet no es tortura.
ballet no, los que lo hacen. Vamos a tener un comentario más que estaba por ahí para cerrar, porque si no nos vamos a acabar el tiempo de comida. Nos vamos. No pasa nada. Mientras llega el micrófono. Si nos comemos 5 de comida, no pasa nada. Bueno, no, pues mi comentario va más también como en esta relación, como abrir un poco esta última temática de violencia, disciplinamiento y demás. Hay un proceso de investigación, yo soy de la Universidad Distrital de Bogotá, Colombia, y hicimos un proyecto de investigación hace un tiempo que se llama Al son que no me toque, le baila, que es un proyecto de una sistematización de violencias, violencias basadas en género, abuso y acoso sexual, perpetuado por metodologías, muy entre comillas, de las prácticas danzarias, entre esas el ballet, ¿no? Entonces ahí también como para ahondar o expandir un poco como hasta dónde se pueden llegar a perpetuar violencias por medio de metodologías de disciplinamiento. Entonces esta persona, pues este sujeto que fue como el violentador en este caso, utilizaba ejemplos muy específicos como tengo que ver los cuerpos en leotardos, en cositas muy apretadas, pues porque claro, hay una... Y eso técnicamente tiene sus principios y sus bases, claramente, ¿no? Como la fascia, extender la fascia, como estar también apretada, como tiene unas cosas técnicas, pero esta persona lo usaba para tocamientos, para mirar, para seguir un poco más allá. Entonces también un poco en este último comentario que decías, sí creo que hay que ahondar también no solo en las experiencias vividas, sino cómo nos pensamos unas pedagogías críticas desde las prácticas danzarias, porque en verdad eso pasa tanto que en todo lado está pasando y ha pasado y no se ha hablado y hasta ahora se está como saliendo y se está abriendo como todo este campo, pero pues sí me parece muy importante también situarlo para expandir un poco sí, este tema. Bien, pues muchísimas gracias. Todavía tenemos una semana completa para seguir dialogando. Tendremos aquí la mesa número 3, que arranca a las 4 de la tarde. Estudios sobre la muerte y la corporeidad y escritura y 3 discursos de los cuervos. Alejandra creo que les va a dar un aviso. Sí, muchas gracias. Bueno, eso, que les esperamos a las 4, traten de ir rápido y venir porque va a estar muy interesante la tarde. Y un aviso, además, vamos a cancelar la función que teníamos programada hoy porque nuestras queridísimas maestras están lesionadas. Entonces no hay forma de, queremos ponerlas en una situación que les vaya a empeorar sus lesiones. Entonces tendrá que... con las no violencias. Siendo congruentes con las no violencias, ahora no se puede. Ya habrá otro momento para presentar. Sí, una se rompió un pie y la otra de la espalda. Pero se puede armar. Podemos hacer la fiesta hoy.